El hijo del millonario sufría de dolores de garganta que ningún médico podía explicar. Todo cambió cuando una niña sacó de dentro de él algo que hizo vomitar a toda la plaza. Carlos era conocido en todo el país como un magnate del sector agropecuario, dueño de extensas haciendas, plantaciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y contratos que movían cifras inimaginables. Aún así, nada de eso parecía importar cuando miraba a Elías, su hijo de 7 años, un niño alegre y curioso, pero marcado por un dolor de garganta persistente que había ido empeorando durante 2 años. Los mejores médicos no saben explicarlo, pensaba, recordando las consultas costosas, los exámenes interminables y las respuestas vagas. El niño sonreía, jugaba, pero siempre se tocaba el cuello, como quien convive con una molestia silenciosa. Carlos cargaba con esa culpa muda, aunque nunca lo admitiera. Ese día, sin embargo, se permitió olvidar. Un raro día libre. Padre e hijo estaban en la plaza, sentados en una banca gastada por el tiempo, observando a los niños correr, a las palomas levantar vuelo, al mundo seguir su curso sin prisa. Elías reía, hablaba sin parar, señalaba cosas simples como si fueran grandes descubrimientos. «Papá, algún día voy a correr así sin cansarme», dijo el niño, tocándose el cuello suavemente, casi sin darse cuenta. Carlos tragó saliva, sonrió y respondió: «Claro que sí, hijo, te lo prometo». El primer atragantamiento llegó de repente, como un tropiezo invisible. Un carraspeo seco interrumpió la voz del niño, luego otro, más fuerte. Elías llevó la mano a la garganta, confundido. «Papá», intentó decir, pero la voz salió quebrada. Carlos se giró de inmediato. «¿Qué pasó, hijo? ¿Te duele otra vez?», preguntó, ya poniéndose de pie. Antes de que hubiera respuesta, la tos estalló. Una tos profunda, violenta, que sacudía el pequeño cuerpo como si algo quisiera salir a la fuerza desde dentro. En segundos, el escenario cambió por completo. Elías empezó a retorcerse, doblándose hacia adelante, con los ojos muy abiertos y la boca abierta buscando un aire que no llegaba. Sus manos apretaban el cuello con un desespero puro, instintivo. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Respira, hijo, mírame, respira», gritaba, sosteniéndole el rostro. El aire hacía un sonido extraño al intentar pasar, un silbido ahogado que helaba la espalda. La piel de Elías comenzaba a ponerse roja, luego demasiado pálida. Carlos lo intentó todo. Le dio palmadas en la espalda, giró su cuerpo, trató de hacerlo toser con más fuerza. Nada. «Dios mío, no ahora», pensó, sintiendo cómo le temblaban las manos. El celular cayó al suelo cuando intentó llamar a emergencias, pero los dedos no le obedecían. La gente empezó a acercarse, las voces se superponían. «Denle agua, levántale el mentón, se está ahogando». El ruido de la plaza se volvió un zumbido distante. Todo lo que Carlos veía era el rostro de su hijo, tomado por el pánico, con los ojos llenos de lágrimas pidiendo ayuda. Elías ya no tosía con fuerza. Era peor. Su cuerpo temblaba, el pecho subía y bajaba sin aire suficiente. Un sonido ronco escapaba de su garganta, como una súplica silenciosa. Carlos sintió un miedo primitivo, animal, de esos que detienen el tiempo. «Si muere aquí, si pierdo a mi hijo». El pensamiento no se completó. Apretó a Elías contra su pecho, casi suplicándole al mundo. «Alguien ayude, por favor, alguien haga algo», gritó con la voz desgarrada. Fue en ese instante de absoluta desesperación cuando Dominga, una niña, atravesó la multitud. Pequeña, delgada, con ropa sencilla y una mirada demasiado firme para una niña. Dominga no pidió permiso. Vio la garganta bloqueada, el desespero en los ojos de Elías, el pánico grabado en el rostro de Carlos. «Ábranle la boca», dijo, en un tono que no admitía discusión. «Aléjate de aquí», intentó decir alguien jalándola. Ella se soltó.
Con un movimiento rápido sacó del bolsillo una pinza metálica improvisada, ya gastada por el uso. El tiempo pareció estirarse. Dominga se arrodilló, sostuvo con cuidado el mentón del niño e introdujo la pinza en su garganta. Elías se debatió, las lágrimas corriendo, el cuerpo arqueándose. Carlos intentó detenerla, pero se quedó inmóvil al ver algo moverse ahí dentro. Un movimiento vivo, grotesco. Lentamente, algo comenzó a salir. Un gusano gigantesco, oscuro, viscoso, retorciéndose, siendo extraído centímetro a centímetro. La gente retrocedió horrorizada. El silencio se apoderó del lugar. Cuando el gusano salió por completo, Dominga lo arrojó al suelo, donde aún se retorcía. En ese mismo instante, Elías inhaló con fuerza, un respiro profundo y desesperado como quien regresa del borde del abismo. El llanto llegó de inmediato, pero era un llanto de vida. Carlos cayó de rodillas, temblando, sin poder hablar. El alivio era real, pero el shock, el miedo y la sensación de peligro seguían flotando en el aire. Nada de eso tenía sentido. Y, en el fondo, Carlos sentía que esa escena no terminaría ahí. Carlos aún intentaba ordenar su propia respiración cuando por fin se levantó del suelo. El alivio de ver a Elías con vida era real, pero no venía solo. Algo pesado se había instalado en su pecho, una incomodidad sin nombre. Miró a su hijo, luego al gusano estirado en el suelo, ya inmóvil, y finalmente a la niña. Aquella pequeña desconocida había hecho lo que médicos reconocidos no lograron en 2 años, y eso lo aterrorizaba. «Necesito saber», dijo, con la voz baja pero firme. «¿Cómo supiste que eso estaba dentro de la garganta de mi hijo?» Dominga no respondió de inmediato. Ajustó la mochila en su hombro, respiró hondo y solo entonces levantó la mirada. «Porque ya lo he visto antes», respondió. Carlos frunció el ceño y dio un paso al frente. «¿Dónde?», insistió. «¿Cuándo? ¿Cómo puede una niña saber algo que nadie más supo?». Ella sostuvo la mirada. «Porque nadie quiso escuchar a quien intentó advertir», dijo con calma. La frase cayó como una piedra. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carlos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Dominga señaló discretamente a Elías. «Eso no apareció hoy», explicó. «Ese gusano crece poco a poco, necesita tiempo y alimento». Carlos tragó saliva. «¿Alimento?», repitió. «Sustancias tóxicas», respondió ella. «Venenos agrícolas fuertes, de los que contaminan el agua cuando se usan sin cuidado». El silencio alrededor parecía cerrarse sobre ellos. Carlos se pasó la mano por el rostro. «¿Me estás acusando?», preguntó con la voz quebrándose. Dominga negó con la cabeza. «Estoy explicando», dijo. «Esos productos vienen de sus haciendas. Reconozco el olor. Se queda en el aire, en el agua, en la piel». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Mi padre también lo reconoció. El impacto fue inmediato». «¿Tu padre?», murmuró Carlos. Dominga asintió. «Trabajó para usted», dijo. «Cuidaba la tierra, los cultivos. Creía que la tierra debía ser respetada». La niña respiró hondo, como si cada palabra exigiera valentía. Cuando se dio cuenta de que ese veneno estaba enfermando a la gente de la región, intentó denunciarlo. Carlos cerró los ojos. El recuerdo llegó con una claridad cruel. Un empleado insistente. Un problema que debía resolverse rápido. «Fue usted», continuó Dominga, con la voz firme pese al temblor. «Usted fue quien firmó su despido». Carlos sintió el peso de la verdad caerle sobre los hombros. «Yo seguí indicaciones técnicas», intentó decir, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. Dominga no alzó la voz. «Mi padre salió de ahí humillado», dijo. «Lo llamaron exagerado, un estorbo». Sus ojos comenzaron a brillar. Poco tiempo después enfermó. Tragó saliva. La tos fue lo primero, igual que la de su hijo, luego el dolor, luego el diagnóstico que nadie quiere escuchar. La plaza parecía lejana ahora. «Cáncer»,
dijo Dominga, casi en un susurro. Avanzado. Respiró hondo, luchando por continuar. Él intentaba ser fuerte por mí. Sonreía. Decía que iba a mejorar. La voz se le quebró, pero por las noches yo lo escuchaba gemir de dolor y llorar, porque sabía que no iba a salir de ahí. La niña apretó los puños. Mi mamá se quedó con él hasta el final. Carlos sintió que el nudo en la garganta se apretaba más. Dominga continuó, ahora con la voz más pesada. Después de que él murió, mi mamá cambió, dijo. Dejó de comer bien, dejó de dormir. Dejó de hablar conmigo como antes. Su mirada se perdió por un instante. Se sentaba en la orilla de la cama y se quedaba mirando a la nada, como si todavía esperara que él regresara. Respiró hondo. La tristeza fue apoderándose de ella poco a poco, y nadie ayudó. Hubo una pausa larga. Un día, retomó Dominga, me desperté y mi mamá no se levantó. El silencio fue absoluto. Dijeron que fue depresión, completó. Para mí, fue como perderlos a los dos al mismo tiempo. Se pasó la mano por el rostro limpiando una lágrima terca. Solo me quedé yo. Carlos sintió que las piernas le fallaban. ¿Y tú? ¿Qué pasó contigo?, preguntó casi sin voz. Dominga dudó un segundo. Me fui a la calle, respondió. La casa se perdió. Nadie quiso quedarse conmigo. La voz se volvió más baja, más densa. Dormir en el suelo frío, despertar con hambre, aprender a desconfiar de todos. Respiró hondo. Aprendí a escuchar el cuerpo de las personas, a observar señales, a sobrevivir. Levantó la mirada hacia Carlos otra vez. Vi a muchos niños enfermar, dijo. Mucha tos, mucho dolor, y siempre el mismo olor. Hizo un gesto vago con la mano. Quise odiarlo, confesó. Quise venganza por todo lo que perdí. El silencio pesó, pero cuando vi a su hijo ahogándose, cuando vi el miedo en sus ojos, entendí que el dolor no elige a quien alcanza. Carlos cayó de rodillas otra vez. Las lágrimas corrían sin control. Dominga concluyó con la voz firme pese al cansancio. No salvé a su hijo por usted. Lo salvé porque es un niño igual que yo. Miró a Elías, aún frágil, y porque nadie merece cargar un dolor que empezó por el error de un adulto. El impacto de esas palabras quedó suspendido en el aire, demasiado pesado para ser ignorado, y Carlos comprendió con una claridad cruel que esa verdad aún exigiría un precio mucho mayor. Carlos permaneció inmóvil unos instantes después de que Dominga terminó de hablar. El ruido de la plaza parecía lejano, amortiguado, como si estuviera sumergido. Cada palabra dicha por la niña resonaba dentro de él con una fuerza casi física. Las imágenes del padre de ella consumiéndose, de la madre apagándose lentamente, de la niña aprendiendo a sobrevivir sola en la calle, se mezclaban con los recuerdos fríos de contratos firmados, decisiones apresuradas, reuniones donde las vidas se reducían a números. El peso de la culpa no llegó como un solo impacto, sino como una avalancha lenta e inevitable. Fui yo, pensó. Yo causé todo esto. Las piernas de Carlos cedieron antes de que pudiera darse cuenta. Se arrodilló frente a Dominga con un gesto torpe, como alguien que no estaba acostumbrado a colocarse por debajo de nadie. El suelo duro presionaba sus rodillas, pero el dolor físico era irrelevante. No tengo palabras suficientes, dijo, con la voz rota, fallando a mitad de las frases. No puedo deshacer lo que pasó, pero necesito pedir perdón. Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Por tu padre, por tu madre, por tu infancia arrancada, por la niña que tuviste que dejar de ser. Dominga lo observaba en silencio, con el rostro serio, sin odio, pero tampoco con consuelo. Carlos continuó, ahora casi sin control de su propia voz. Elegí mal, confesó. Elegí la ganancia, elegí la prisa, elegí no ver. Y eso mató personas, mató a una familia entera. Las lágrimas corrían libremente.
Destruí la vida de una niña, y nada de lo que haga va a borrar eso. Bajó la cabeza, como si ya no soportara mirar al mundo. Aún así, te pido perdón. El silencio que siguió fue denso, pesado. Cuando Dominga finalmente habló, lo hizo con una calma que dolía. Esperé mucho tiempo por esa petición, dijo. Pensé que nunca llegaría. Respiró hondo. No olvido lo que pasó. No olvido lo que perdí. Sus ojos brillaron, pero la voz se mantuvo firme. Pero no quiero cargar con odio. Ya me quitó demasiado. Hubo una pausa breve, cargada de significado. Te perdono. Las palabras golpearon a Carlos directamente en el pecho. El perdón de aquella niña no trajo alivio inmediato. Trajo vergüenza. Trajo un dolor aún más profundo. Lloró en silencio, con los hombros temblando. Pero en medio de ese momento, algo estaba mal. Una ausencia evidente. Carlos buscó a Elías con la mirada y lo encontró a unos pasos de distancia, rígido, con el rostro cerrado, los brazos pegados al cuerpo. El niño observaba todo en silencio, pero no había paz ahí. Había algo roto. Carlos se levantó despacio y dio un paso hacia su hijo. Elías, lo llamó con la voz baja, cuidadosa. Hijo, ven. El niño no se movió. Carlos intentó acercarse un poco más. Sé que estás asustado, pero ya pasó. Papá está aquí. Elías levantó el rostro de repente, con los ojos llenos, no de lágrimas, sino de algo más duro. No te acerques a mí, dijo, en un tono que hizo que el corazón de Carlos se detuviera por un segundo. La plaza pareció congelarse. ¿Cómo que no, hijo?, preguntó Carlos, extendiendo la mano con cuidado. Elías dio un paso atrás. Mentiste, dijo con la voz temblorosa pero firme. Sabías que algo estaba mal y aún así dejaste que pasara. Carlos intentó responder, pero el niño no lo dejó. Sentí dolor durante 2 años, continuó, respirando rápido. Decía que me dolía, y tú solo decías que todo iba a estar bien. Carlos sintió cada palabra como una acusación irrefutable. Confiaba en ti, dijo Elías, ahora con la voz quebrada. Pensé que ibas a protegerme. El niño apretó los puños. Y dejaste que un monstruo creciera dentro de mí. Carlos intentó acercarse otra vez. Hijo, me equivoqué, lo sé, pero... Elías lo interrumpió casi gritando. No me llames hijo ahora. El impacto fue devastador. Solo piensas en ti, continuó Elías, mientras las lágrimas por fin caían. En tu trabajo, en tu dinero. Solo te diste cuenta cuando casi me muero. El niño respiraba con dificultad, no por dolor físico, sino por emoción. Tengo miedo de ti, dijo en un susurro que dolió más que un grito. Miedo de lo que hiciste y de lo que aún puedes hacer. Carlos se quedó inmóvil, como si algo invisible lo hubiera golpeado. No intentó tocar al niño otra vez, solo dejó caer la mano a un lado del cuerpo. El silencio que siguió fue pesado, cruel. Dominga observaba desde lejos, comprendiendo ese dolor sin necesidad de explicaciones. Elías le dio la espalda a su padre, se sentó en la banca y abrazó sus propias rodillas, pequeño, herido, exhausto. En ese instante, Carlos entendió algo que ningún tribunal ni ninguna pérdida económica podrían enseñarle. El perdón que más deseaba no estaba garantizado, y quizá nunca lo estaría. El resentimiento de su hijo era una herida abierta, profunda, y él no tenía idea de cómo, o si alguna vez, lograría sanarla. Los días que siguieron al episodio en la plaza no tuvieron color ni ritmo. La casa de Carlos, antes marcada por agendas llenas y conversaciones apresuradas, se sumergió en un silencio extraño, casi opresivo. Elías se movía por las habitaciones como una sombra, hablaba poco, evitaba a su padre, manteniendo siempre una distancia que dolía más que cualquier grito. En la mesa, el sonido de los cubiertos parecía demasiado fuerte. Carlos intentaba iniciar conversaciones triviales, preguntaba por la escuela, por el día, pero recibía respuestas cortas cuando las recibía.
El niño que antes corría por la casa, ahora se cerraba en sí mismo. Por la noche, Carlos apenas dormía. Escuchaba pasos suaves en el pasillo, puertas que se cerraban con cuidado. Pensaba en tocar la puerta del cuarto de su hijo, pedir perdón una vez más, explicarlo todo de nuevo. Pero algo lo paralizaba. Necesita tiempo, se repetía, sin saber si eso era verdad o solo miedo. Elías, del otro lado de la pared, permanecía despierto durante horas, mirando el techo, reviviendo la sensación de asfixia, las palabras duras que le había dicho a su padre, la imagen del gusano saliendo de su interior como un secreto horrible finalmente revelado. Fue en la escuela donde el silencio comenzó a transformarse en decisión. La maestra notó el cambio de inmediato. Elías, siempre atento, ahora se distraía, se tocaba el cuello con frecuencia, dibujaba figuras extrañas en el cuaderno. ¿Quieres contarme qué está pasando?, le preguntó un día con cuidado. El niño dudó. El niño dentro de él quería callar, proteger a su padre, pero había algo más grande, más pesado, oprimiéndole el pecho. «Casi me muero», dijo en un hilo de voz. La frase cayó entre ellos como un golpe. Poco a poco Elías habló. Habló del dolor constante, de la plaza, del gusano, de la niña. Habló del miedo, habló del padre. La maestra escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. «¿Entiendes lo que esto significa?», preguntó con cuidado. Elías asintió lentamente. «Significa que otras personas también pueden estar enfermas», respondió. La lucidez de ese niño impresionaba. «Y nadie está diciendo nada», completó, con los ojos llenos de lágrimas. La decisión no llegó de forma impulsiva. Llegó como un peso que maduró demasiado pronto dentro de un niño. Con la ayuda de la maestra, Elías fue orientado, protegido, escuchado por personas que sabían exactamente lo que hacían. Cada palabra suya era registrada, cada detalle anotado. Él temblaba, pero no retrocedía. «No quiero que nadie más sienta lo que yo sentí», dijo, sujetando con fuerza el borde de la mesa. La voz era pequeña, pero la convicción enorme. Cuando la denuncia se hizo pública, fue como una explosión. Los titulares invadieron periódicos, sitios web y redes sociales. El nombre de Carlos, antes asociado con éxito y poder, ahora aparecía acompañado de palabras como contaminación, pesticidas ilegales, delito ambiental. Empresarios que antes lo saludaban con entusiasmo comenzaron a evitar su mirada. Alianzas fueron suspendidas, contratos congelados. Socios se alejaron rápidamente, patrocinadores rompieron acuerdos, marcas borraron cualquier vínculo con su nombre. El imperio que le llevó décadas construir empezó a derrumbarse en cuestión de días, acción tras acción, apoyo tras apoyo. Carlos caía ante todos, expuesto, aislado, sin la protección que siempre creyó tener. Carlos se enteró de todo de la forma más brutal posible. No fue su hijo quien se lo dijo, fue la televisión encendida en la sala, su propio nombre apareciendo en la pantalla, ahora acompañado de la palabra acusado. Sintió el suelo desaparecer otra vez. «Elías», murmuró entendiendo antes incluso de confirmarlo. Cuando miró al niño, encontró un rostro serio, cansado para su edad. «No podía fingir que nada pasó», dijo Elías, con la voz firme, sin levantar la mirada. «Lo intenté. No hubo gritos, no hubo discusión, solo un silencio pesado, definitivo». Carlos comprendió, con una claridad dolorosa, que había perdido algo que ningún dinero podía comprar: el control. Por primera vez en décadas, no tenía manera de revertir la situación con influencia, abogados o acuerdos silenciosos. La denuncia se había convertido en un movimiento. Y había surgido precisamente de donde menos lo esperaba, del corazón herido de un niño. Esa noche, Carlos se quedó solo en la sala oscura, mirando su propia imagen reflejada en el vidrio de la ventana. Del otro lado de la casa, Elías permanecía en su cuarto, abrazando sus propias rodillas,
consciente del peso de la decisión que había tomado. Pocos días después, la acusación formal fue confirmada por las autoridades ambientales y se fijó la fecha del juicio. Ninguno de los dos sabía qué vendría después, pero ambos sentían de maneras distintas que el camino ahora estaba fuera de control y que las consecuencias serían inevitables e inminentes. El tribunal amaneció rodeado de vallas metálicas, cámaras y voces exaltadas. Manifestantes ocupaban la acera con carteles en alto, algunos pidiendo justicia, otros exigiendo un castigo ejemplar. El ambiente estaba cargado de expectativa. Cuando el vehículo oficial se detuvo, todos se giraron al mismo tiempo. Carlos descendió lentamente, escoltado, con el rostro abatido y los hombros caídos. El traje caro parecía un disfraz frágil para alguien que ya no tenía dónde esconderse. Cada clic de las cámaras sonaba como un veredicto anticipado. Al cruzar la puerta del tribunal, Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vestíbulo amplio amplificaba pasos y murmullos. «Es él», susurraban. «El empresario», decían otros, ahora con desprecio. Mantuvo la mirada baja, intentando controlar la respiración. El abogado se le acercó y habló en tono contenido. «Hoy vienen con todo». Carlos asintió en silencio. No había palabras de consuelo posibles. Todo parecía preparado para presenciar su caída definitiva. Dentro de la sala, el ambiente era sofocante. Bancas llenas, periodistas alineados al fondo, miradas atentas a cada movimiento. El juez entró con semblante serio y el murmullo cesó. «Damos inicio al juicio», anunció. El sonido del martillo resonó breve, pero firme. Carlos se sentó, con las manos entrelazadas, sintiendo el sudor frío recorrerle la piel. «Mantenga la calma», susurró el abogado. Pero la calma ya no era una opción. Solo existían la espera y el miedo. El primer testimonio fue el de un ex empleado, un hombre sencillo, postura rígida, voz cargada de resentimiento. «Advertimos lo que estaba pasando», dijo, mirando directamente a Carlos. «Enviamos reportes, hicimos reuniones». El fiscal avanzó un paso. «¿Esas advertencias llegaron a la dirección?» «Llegaron», respondió el hombre, «y fueron ignoradas». Un murmullo recorrió la sala. Carlos sintió el pecho apretarse. Aquello no era una acusación abstracta. Era un recuerdo vivo de decisiones tomadas. Luego vinieron los especialistas. Gráficas proyectadas en pantallas grandes, imágenes de agua turbia, números fríos que contaban historias crueles. «Los niveles de contaminación superan ampliamente lo permitido», afirmó una perita. El fiscal pidió claridad. «¿En términos simples?» «Estas sustancias enfermaron a personas», respondió ella, «y pusieron vidas en riesgo». Carlos desvió la mirada. Cada diapositiva parecía empujarlo un paso más hacia el abismo. El ambiente ya estaba cargado cuando el juez anunció: «Llamamos al estrado a Elías». El silencio fue inmediato. Carlos sintió que el corazón se le detenía. El niño se levantó despacio, pequeño frente a la inmensidad de la sala. Cada paso parecía costarle esfuerzo. «¿Te sientes cómodo para hablar?», preguntó el juez con un tono más suave. Elías respiró hondo. «Sí», respondió, con voz baja pero firme. Carlos cerró los ojos por un instante, como si quisiera desaparecer. «¿Qué sentías antes de lo ocurrido?», preguntó el fiscal. Elías dudó y luego habló. «Dolor», dijo. «Todos los días». Tocó suavemente su propio cuello. Pensaba que era normal. La sala permaneció inmóvil. «En la plaza pensé que iba a morir», continuó. «No podía respirar. Tenía mucho miedo». La voz le temblaba, pero no se detuvo. «Pensé que mi papá no iba a poder ayudarme». El fiscal dio un paso más. «¿Sabes por qué pasó esto?». Elías respiró hondo. «Por el agua», respondió. «Tenía cosas que hacían daño». Hubo una pausa pesada. «Y esa agua venía de las tierras de mi papá». El murmullo estalló,
contenido de inmediato por el juez. Carlos sintió las lágrimas acumularse. El niño lo miró por un segundo. «Yo todavía amo a mi papá», dijo, «pero no puedo fingir que esto no pasó». El abogado defensor intentó levantarse. «Objeción». «Denegada», interrumpió el juez. El fiscal insistió. «¿Cómo te hizo sentir eso?» Elías apretó los puños. «Traicionado», respondió. La palabra resonó en la sala, pesada, definitiva. Carlos bajó la cabeza. Era como si esa sola palabra borrara cualquier argumento restante. Cuando Elías dejó el estrado, el ambiente era de absoluta conmoción. El fiscal inició su alegato final, caminando lentamente por la sala. «Este caso no trata solo de delitos ambientales», dijo. «Trata de decisiones conscientes». Respiró hondo. Un hombre que puso la ganancia por encima de la vida de las personas, por encima incluso de su propio hijo. Pidió prisión, pidió el decomiso de bienes. Cada petición era como un clavo más en el ataúd de la defensa. Carlos permaneció inmóvil, sintiendo que ya no quedaba espacio para la esperanza. La mirada del juez era severa, el público parecía convencido y hasta su propio abogado guardaba silencio. Antes incluso de cualquier decisión formal, la sensación era aplastante. La derrota estaba sellada. La condena ya flotaba en el aire, segura, esperando solo el momento de ser anunciada. El tribunal aún estaba sumido en el peso del testimonio de Elías cuando el abogado defensor se levantó lentamente. Un leve murmullo recorrió la sala al escucharse la petición final. «Su señoría, llamamos a una última testigo». El juez alzó la mirada, serio, casi impaciente. «¿Quién?», preguntó. El abogado respiró hondo antes de responder. «Dominga». Un silencio inmediato se apoderó del lugar. Algunos se miraron entre sí, otros fruncieron el ceño. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. No esperaba aquello. No en ese momento. Dominga caminó hasta el centro del tribunal con pasos cortos y firmes. Era solo una niña, pequeña frente a la grandiosidad del lugar, pero había algo en la forma en que se mantenía erguida que capturaba la atención de todos. Al llegar al estrado, sostuvo el borde de madera con ambas manos. El juez inclinó ligeramente la cabeza. «¿Entiendes la importancia de lo que vas a decir aquí?», preguntó. Dominga asintió. «Lo entiendo», respondió. La voz era suave, pero no frágil. Respiró hondo antes de comenzar. «No vine aquí para defender lo que se hizo», dijo, mirando al frente, sin buscar a Carlos con la mirada. «Lo que pasó estuvo mal. Lastimó a personas, lastimó a un niño». Un murmullo discreto recorrió la sala. «Yo lo sé mejor que nadie». Hizo una breve pausa. «Mi padre murió por causa de esas decisiones». El silencio se volvió aún más denso. «Mi padre creía que todo error podía corregirse», continuó Dominga. «Decía que la tierra nos enseña eso. Si siembras mal, la cosecha sale mal. Pero si aprendes, si cambias, la tierra responde». Su voz empezó a temblar, pero siguió adelante. Él intentó advertir. Intentó proteger a personas que ni siquiera conocía. Y pagó con su propia vida. Varios ojos ya estaban llenos de lágrimas. Dominga apretó los labios por un instante. «Después de que murió, mi mamá no pudo seguir», dijo en voz más baja. «Yo perdí a los dos». Respiró hondo para recuperar el aliento. «Viví en la calle. Pasé hambre, pasé miedo». Miró alrededor enfrentando al público, y aún así aprendí algo. El odio no construye nada, solo esparce más dolor. Luego giró ligeramente el rostro hacia Carlos. «Cuando vi a su hijo ahogándose, vi el mismo miedo que vi en los ojos de mi padre antes de morir», dijo. «Podía haberme ido. Podía haber fingido que no era asunto mío». La voz le falló por un instante, pero no lo hice, porque no quería que ese niño cargara el mismo dolor que yo cargo. Mientras Dominga hablaba, Elías permanecía sentado en el banco de los testigos, con las pequeñas manos apoyadas sobre el regazo.
Al principio mantenía la mirada baja, rígido, como quien se protege. Pero a medida que las palabras de la niña avanzaban, algo dentro de él empezó a cambiar. Cuando habló de su padre, el niño levantó lentamente la mirada. Cuando habló del dolor, sintió un nudo en la garganta. Cuando habló de la elección de no odiar, Elías respiró hondo, con el pecho apretado. El juez se limpió discretamente los ojos. Dominga continuó, ahora con mayor firmeza. «Vi su arrepentimiento», dijo, señalando a Carlos sin agresividad. No ese arrepentimiento que aparece cuando alguien pierde dinero, sino el que aparece cuando alguien se da cuenta de que perdió lo que de verdad importa. Carlos lloraba en silencio. «Eso no borra lo que pasó», añadió ella, «pero cambia lo que puede pasar de aquí en adelante». Elías cerró los ojos por un instante. Las palabras de la niña resonaban dentro de él. Recordó la plaza, la asfixia, el miedo a morir. Recordó la rabia que había sentido hacia su padre. Pero también recordó al hombre arrodillado, pidiendo perdón, roto. El niño respiró hondo, sintiendo que algo distinto comenzaba a surgir en medio del dolor. No era olvido. Era una posibilidad. Un espacio pequeño, frágil, donde una segunda oportunidad podía existir. «Mi padre creía en las segundas oportunidades», dijo Dominga casi en un susurro. «No en la impunidad, en la responsabilidad». Respiró hondo. «Si él estuviera aquí, diría que castigar sin transformar es solo repetir el error». Toda la sala parecía contener la respiración. El juez se inclinó hacia adelante y habló, ahora con claridad y pausa, dirigiéndose directamente a los presentes. «Este tribunal escuchó hoy algo poco común», dijo, con la voz cargada de emoción. «Escuchamos dolor, escuchamos verdad y escuchamos humanidad». Hizo una pausa y continuó. «Carlos, lo que se presentó aquí demuestra una culpa grave. Sus decisiones causaron sufrimiento real. El silencio era absoluto. Pero también demuestra arrepentimiento y la posibilidad concreta de reparación». El juez respiró hondo antes de concluir. «Por ello, este tribunal decide. Usted no cumplirá una pena de prisión». Un murmullo recorrió la sala. Él alzó la mano pidiendo silencio. «Pero no confunda esto con una absolución». El tono se volvió firme. «Usted perderá gran parte de sus bienes. Sus propiedades serán subastadas para la reparación ambiental. Deberá financiar proyectos de recuperación y cumplirá 5 años de trabajo comunitario obligatorio». Miró directamente a Carlos. «Esa será su condena. Vivir todos los días recordando lo que hizo y lo que debe reparar». Mientras las palabras resonaban en la sala, Elías se levantó despacio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo nuevo en ellos. Caminó hacia su padre con cautela, sintiendo el peso de esa decisión. Carlos no se movió. Solo miró a su hijo, sin atreverse a tocarlo. Elías respiró hondo y dijo, en voz baja pero clara, «No olvidé». Hizo una breve pausa. «Pero quiero intentarlo». El niño lo abrazó entonces con cuidado, aún inseguro pero sincero. Carlos lloró abiertamente, sosteniendo a su hijo como si ese gesto fuera un regalo que no merecía, pero que debía honrar. Al fondo, Dominga observaba en silencio. El rumbo del juicio había cambiado, y junto con él, algo mucho más difícil y poderoso había comenzado a transformarse. El cambio no fue rápido, ni fácil, ni silencioso. Carlos despertaba cada mañana con la extraña sensación de no tener ya a dónde correr. No había reuniones programadas, llamadas urgentes, ni secretarias esperando órdenes. La pequeña casa en el campo crujía con el viento de la madrugada, demasiado simple para alguien que había dormido en mansiones. Se sentaba en el borde de la cama por unos minutos, respirando hondo, intentando recordar quién necesitaba ser ahora. «No puedo volver a equivocarme», se repetía en silencio, como un compromiso diario. Dominga ya estaba de pie cuando él salía del cuarto. Siempre temprano.
siempre atenta. La tierra no espera, decía, entregándole una azada vieja, pero firme. Carlos observaba a la niña con un respeto silencioso. Era extraño aceptar instrucciones de una niña, pero también era inevitable. Ella conocía ese suelo, ese ritmo. No fuerces, le explicaba, corrigiendo su postura. La tierra siente cuando uno intenta dominarla. Es mejor escuchar. Carlos asentía, con el cuerpo cansado y las manos formando callos que nunca antes había tenido. Al principio se equivocaba mucho. Plantaba demasiado profundo, regaba en exceso, olvidaba el tiempo correcto. «Tienes prisa», señalaba Dominga sin dureza. La prisa fue lo que causó todo esto. Las palabras no llegaban como acusación, sino como advertencia. Aún así, Carlos sentía el golpe. «Pasé la vida corriendo», admitió un día, soltando la herramienta y sentándose en el suelo. «Creí que detenerme era perder». Dominga se sentó a su lado. A veces detenerse es lo que salva. Elías observaba todo a cierta distancia. Todavía había cautela en sus gestos, una reserva silenciosa, pero algo comenzaba a cambiar. Ver a su padre cubierto de tierra, sudado, escuchando más de lo que hablaba, lo conmovía. «Papá, lo estás haciendo mal», dijo una vez, señalando una planta torcida. Carlos miró a su hijo y sonrió levemente. «Entonces, enséñame», respondió. El niño dudó un segundo y luego se acercó. Era un paso pequeño, pero real. Dominga guiaba más que las manos, guiaba decisiones. «Vamos a donar parte de la cosecha», decía. «No lo que sobra, lo bueno». Carlos tragaba saliva, recordando cuántas veces había pensado solo en el margen de ganancia. «Está bien», respondía, sin discutir. Visitaban refugios, participaban en jornadas comunitarias, escuchaban historias duras. Carlos aprendía a escuchar sin intentar resolver todo con dinero. «A veces estar presente ya es mucho», le recordaba Dominga. Por las noches, sentados a la mesa sencilla, el silencio ya no era tan pesado como antes. Carlos hablaba poco, pero cuando hablaba, elegía mejor las palabras. «Hoy pensé en tu padre», le dijo una vez a Dominga, «en la forma en que hablas de la tierra». Ella bajó la mirada. «A él le gustaría verte aprender», respondió después de un momento. No era un perdón total, pero era un reconocimiento, y eso tenía valor. Había días difíciles. La culpa regresaba con fuerza, miradas del pasado que aún lo perseguían. En uno de esos días, Carlos se detuvo en medio del campo y dijo, casi quebrado, «No sé si esto es suficiente». Dominga se quedó a su lado en silencio y luego respondió, «No es suficiente, pero es el comienzo». Lo miró con seriedad. Ser mejor no borra lo que se hizo, pero evita que se repita. Poco a poco algo nuevo se iba formando entre ellos. No una familia perfecta, sino una relación construida con cuidado, errores y aprendizaje. Carlos ya no buscaba una redención inmediata. Buscaba constancia. Elías empezó a reír más, a correr por el terreno, a llamar a su padre sin dudar. Dominga observaba, discreta, guiando sin imponer, enseñando sin humillar. Y mientras la vida sencilla seguía su ritmo lento, Carlos comprendía, por fin, que ese camino no trataba de castigo ni de recompensa. Trataba de permanecer, de escuchar, de permitir que una niña, herida, fuerte, lúcida, le mostrara el camino que nunca había aprendido a seguir. La tarde se despedía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que parecían abrazar la pequeña casa. La veranda de madera crujía bajo el peso del tiempo y de las historias que ahora comenzaban a nacer ahí. Carlos estaba sentado en silencio, con las manos apoyadas sobre las rodillas, observando el horizonte como si intentara ver más allá de lo que alcanzaban sus ojos. Elías balanceaba las piernas, recargado en la silla, mientras Dominga permanecía a su lado, tranquila, sintiendo el viento suave tocarle el rostro. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era un silencio que acogía. Carlos respiró hondo antes de hablar, como quien elige cada palabra con cuidado. Si pudiera borrar todo,
Comenzó, con la voz baja, casi frágil. Dudó, tragó saliva. Si pudiera volver atrás y deshacer cada error, cada decisión que lastimó a alguien, ¿harían eso conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, sincera. No había defensa ni expectativa de absolución. Solo un hombre cansado, finalmente honesto consigo mismo. Dominga fue la primera en responder. No habló de inmediato. Miró el suelo de la veranda, sus propias manos, marcadas por un pasado que aún dolía. No, dijo al final, levantando la mirada con calma. Yo no borraría nada. Carlos la miró, sorprendido. El dolor no fue inútil, continuó. Enseñó. Lastimó, sí, pero también nos trajo hasta aquí. Su voz era firme, sin amargura. Ahora podemos ser diferentes, y eso importa. Carlos sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pasé toda mi vida creyendo que el éxito era no sentir culpa, confesó. Hoy sé que solo era cobardía. Respiró hondo. Si pudiera volver, volvería antes del dinero, antes del poder. Intentaría ser el tipo de hombre que fue tu padre. Dominga bajó la cabeza por un instante, sintiendo el peso de ese recuerdo, pero no retrocedió. Solo asintió en silencio. Elías, que hasta entonces observaba el cielo, finalmente habló. Su voz era suave, pero segura. No podemos volver, ¿verdad?, dijo casi como una constatación sencilla. Carlos lo miró atento. Solo podemos seguir adelante. El niño respiró hondo. Todavía recuerdo el dolor. Todavía recuerdo el miedo. Hubo una breve pausa. Pero te veo intentarlo. Todos los días. Se giró hacia su padre. Y quiero seguir contigo. Las palabras abrazaron a Carlos por dentro. No respondió de inmediato. Solo extendió la mano con cuidado, como si aún temiera ser rechazado. Elías la tomó. Dominga observaba la escena con los ojos humedecidos, pero tranquilos. No había prisa ni euforia, solo un sentimiento raro y verdadero de verdad compartida. 3 vidas marcadas por el dolor, ahora unidas por la elección consciente de no repetir el pasado. El sol se escondía lentamente detrás de los árboles que ellos mismos habían plantado. La tierra alrededor parecía respirar junto a ellos. Carlos cerró los ojos por un instante, sintiendo algo que no sentía desde hacía muchos años. Paz. No una paz limpia ni perfecta, sino una paz honesta, construida con errores reconocidos y pasos firmes. Sabía que la culpa no desaparecería, pero ahora se había transformado en responsabilidad. Ahí, en esa veranda sencilla, sin lujos ni aplausos, algo más grande ocurría. Una niña que salvó una vida, un niño que eligió perdonar y un hombre que aprendió a escuchar. No era un final mágico, era mejor que eso, era real, y mientras la noche caía lentamente, quedaba claro que no era solo el cierre de una historia, sino el comienzo de una nueva forma de vivir, guiada por la empatía, la transformación y el amor verdadero. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En medio de la fiesta, el millonario trataba a su hijo con frialdad, ignorando sus ojos llenos de vergüenza. Al ver a la niña, hija de la cocinera, decidió divertirse a costa de ellos. Baila con mi hijo. Se suponía que sería solo otra humillación, hasta que la música comenzó y lo imposible ocurrió. Desde el amanecer, la mansión de Marcos, un millonario arrogante, cruel e incapaz de demostrar cualquier afecto, exhalaba una imponencia calculada. Todo allí, desde las columnas de mármol hasta los candelabros de cristal, parecía existir únicamente para reforzar su poder. Marcos era conocido por su fortuna, pero quienes convivían con él sabían que su verdadera marca era la frialdad. Un hombre autoritario, duro, temido,
El principal objetivo de esa dureza era su propio hijo, Santiago, un niño en silla de ruedas al que trataba como una carga. Cuando Marcos entraba en cualquier ambiente, la temperatura parecía bajar. Santiago aprendió desde muy temprano a sobrevivir a los comentarios afilados de su padre. Marcos no gritaba, humillaba. «Enderézate en esa silla, por lo menos intenta verte presentable», ordenaba, ignorando el hecho de que el niño no tenía fuerza para sostener el tronco por mucho tiempo. Cuando Justina, la empleada y cocinera de la casa, ayudaba al niño a acomodarse la ropa, Marcos aparecía en la puerta solo para soltar frases crueles. Si al menos lo intentara, tal vez no sería tan dependiente. Dependiente, en su boca, era un insulto. Cuando Santiago tiraba un vaso, Marcos decía en voz alta, «inútil». Cada palabra pesaba como plomo. La madre de Santiago, Lorena, esposa de Marcos, había muerto en el parto. Era la única información que llegaba al niño, escondida en susurros por los rincones de la mansión. Marcos nunca mencionaba a su esposa, nunca. No había fotos de ella ni objetos que la recordaran. Era como si Lorena hubiera sido borrada de la historia de la familia. Para Santiago eso hacía que todo fuera peor. La ausencia de ella ocupaba toda la casa y la frialdad del padre parecía duplicarse cada vez que el niño miraba la silla de ruedas. Él lo entendía, aunque no lo dijera. Era el símbolo vivo de una pérdida que Marcos se negaba a enfrentar. En ese ambiente duro, el único vínculo humano de Santiago era Amalia, hija de Justina. Una niña viva, habladora, curiosa, que insistía en arrancar sonrisas donde casi no había espacio para ellas. «Santiago, mira el dibujo que hice para ti», decía mientras le regalaba papeles llenos de garabatos. Él sonreía pequeño, pero verdadero. Los dos se escondían en la cocina para conversar, armaban aventuras imaginarias, compartían sueños. «Algún día voy a cantar en un escenario enorme», decía Amalia. «Y yo te voy a ver desde la primera fila», respondía Santiago, tratando de no demostrar cuánto significaba eso para él. Marcos detestaba esa amistad. No soportaba ver a su hijo sonriendo, especialmente al lado de alguien sencillo como Amalia. Observaba a la niña con un desprecio mal disimulado. «Esa niña no debería andar por la casa», gruñía. Pero Justina, experimentada y protectora, siempre encontraba la manera de permitir la convivencia entre los dos. Amalia no le tenía miedo al millonario. Decía en voz baja, «No me gusta cómo te habla». Santiago solo murmuraba, «Tengo miedo de que vea esto». Y aún así, seguían encontrando grietas de afecto entre las paredes frías. Fue en ese clima que comenzó la preparación del gran baile anual, el evento favorito de Marcos. La noche en la que el millonario se aseguraba de exhibir cada centímetro de la mansión y cada centavo de su fortuna. El salón principal se llenó de flores importadas, músicos contratados y mesas perfectamente alineadas. Para completar el escenario de falsa humildad, todos los empleados fueron invitados, incluidas Justina y Amalia. Cada detalle había sido pensado por Marcos para impresionar a sus amigos ricos e influyentes. Poco antes de la fiesta, Marcos se acercó a Santiago con pasos secos. Acomodó la corbata del hijo con una mano dura, más agresiva que útil. «Escucha bien», dijo acercando el rostro. «Hoy habrá aquí personas importantes, personas que no necesitan que se les recuerde que mi hijo es así». Hizo un gesto con la cabeza hacia la silla de ruedas. «No me avergüences más de lo que ya me avergüenzas todos los días». Santiago sintió que la garganta se le cerraba. Pensó en hablar, pero solo asintió, intentando no estremecerse. Cuando la fiesta comenzó, la mansión se llenó de risas, música en vivo y perfumes caros. Marcos circulaba por el salón como un anfitrión perfecto, saludando a empresarios, políticos y socialites. Brindaba, contaba historias, presumía. Nada en su postura dejaba ver al tirano doméstico que era. El público lo admiraba. Santiago evitaba incluso respirar fuerte en su presencia.
El niño permaneció en un rincón, intentando mantenerse invisible, hasta que Amalia cruzó el salón y se acercó, sonriendo. «Te ves guapo hoy, Santiago». Él bajó la mirada. «Mi papá no lo cree». Ella frunció el ceño. «Tu papá no sabe ver». Los dos comenzaron a hablar en voz baja, y por primera vez esa noche, Santiago parecía relajarse. Se rió de algo que ella dijo, y esa pequeña alegría duró exactamente 3 segundos, porque del otro lado del salón, Marcos vio. El millonario interrumpió la conversación con un invitado a mitad de la frase. Su mirada se endureció de una manera que incluso quienes no lo conocían sintieron que el aire cambiaba. Caminó hacia ellos con pasos firmes, atrayendo miradas a su paso. Los invitados percibieron que algo estaba a punto de suceder. Marcos no ocultaba su ira, no soportaba ver a su hijo sonriendo, y mucho menos junto a la hija de la empleada. «¡Qué espectáculo tan lamentable!», dijo al llegar, escupiendo las palabras con desprecio. Santiago se encogió de inmediato, sintiendo el rostro arder. «¿No puedes pasar una sola noche sin ser una molestia?», continuó con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. El niño intentó hablar, pero no salió nada. Amalia, temblando, dio un paso al frente. «Él no está molestando a nadie, señor», dijo. Marcos giró el rostro despacio, como un depredador que localiza a su presa. «¿Y tú?», provocó. «¿Quién te crees para meterte?». Amalia respiró hondo. «Soy su amiga, y no es correcto hablarle así». El valor de la niña hizo que algunos invitados contuvieran la respiración. Era impensable que alguien confrontara a Marcos de esa manera. El millonario sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa. Se inclinó ligeramente, acercando el rostro al de ella, y habló lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. «Si estás tan dispuesta a defenderlo, entonces demuéstralo». Se enderezó y lanzó el golpe que cortó el salón como una cuchilla. «Baila con mi hijo». El silencio que se instaló fue denso, casi palpable. Santiago abrió los ojos de par en par. Amalia quedó inmóvil por un segundo, y todos allí entendieron que esa noche estaba a punto de cambiar, de una forma que nadie imaginaba. La música ya estaba sonando cuando Amalia, todavía con el corazón descompasado por la humillación pública, respiró hondo y caminó hacia el centro del salón. La petición, o mejor dicho, la orden, de Marcos parecía resonar dentro de ella. «Baila con mi hijo». No había opción, pero más que eso, había algo más grande llamándola a actuar. Santiago, inmóvil en la silla, observaba todo con un miedo que hacía que sus dedos temblaran sobre el descansabrazos. El niño sabía que cualquier movimiento en falso podría ser motivo para que su padre lo ridiculizara aún más. Amalia se detuvo frente a él y se inclinó ligeramente, mirándolo a los ojos. «Santiago, ¿puedo tomar tu mano?», preguntó en voz baja, como si el mundo entero pudiera venirse abajo si hablaba más fuerte. Él dudó un instante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sí. Luego asintió despacio. «Yo no sé bailar», murmuró, intentando esconder la vergüenza. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de valentía. «Yo sí, y yo te guío». El salón estaba demasiado silencioso. Los invitados observaban aquella escena como si algo prohibido estuviera a punto de suceder. Algunos mostraban lástima, otros curiosidad, otros simplemente incomodidad ante la tensión entre el millonario y el niño que intentaba existir a su sombra. Marcos, por su parte, cruzó los brazos y se colocó en posición de espectador. Para él, aquello era un espectáculo de derrota. «Vamos a ver hasta dónde llega esta insolencia», pensó, convencido de que la niña fracasaría. Cuando Amalia tomó las manos de Santiago, él sintió un choque cálido recorrerle los dedos. No de dolor, sino de algo que casi nunca sentía: apoyo. Amalia pasó una de sus manos por la espalda de él, con cuidado, ajustando la postura para no lastimarlo. «Respira conmigo», susurró. Él lo intentó.
El sonido de la música comenzó a alinearse con la respiración de ambos. El niño cerró los ojos por un segundo, como si estuviera organizando el valor dentro del pecho. Y entonces Amalia dio el primer paso, por él. Se movió con una delicadeza que parecía una coreografía ensayada, inclinándose hacia un lado, guiando el torso de Santiago con suavidad. La silla aún no se movía. Era solo el cuerpo del niño acompañando el ritmo posible. El público, al principio confundido, comenzó a observar con creciente atención. La niña apoyó la mano en el costado de la silla y empezó a crear un vaivén suave, haciendo que el movimiento pareciera parte del baile. Santiago tragó saliva, sintiéndose por fin parte de algo hermoso. No un observador, sino un participante. Poco a poco, la coreografía improvisada tomó forma. Amalia giró alrededor de la silla sin soltar nunca la mano de él para que Santiago sintiera que estaba bailando. Se agachó, luego se levantó, condujo el movimiento del brazo del niño hacia arriba, como si él estuviera pintando el aire. Y Santiago, tímido al principio, comenzó a corresponder. Surgió una sonrisa, pequeña, involuntaria, pero verdadera, una sonrisa que nadie allí había visto jamás en el rostro de ese niño en público. Un murmullo recorrió el salón. La gente empezó a emocionarse. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, otras se tocaron discretamente el rabillo de los ojos. Aquel pequeño milagro de afecto improvisado desarmaba cualquier pretexto de dureza en el ambiente. El músico al fondo, al percibir la fuerza de la escena, suavizó el ritmo, permitiendo que los pasos improvisados de ambos ganaran aún más delicadeza. Santiago, con la voz quebrada, murmuró: «Creo que lo estoy logrando». Amalia sonrió y apretó su mano. «Claro que sí, siempre has podido. Solo faltaba que alguien bailara contigo». Esas palabras atravesaron al niño de una forma distinta, como si alguien finalmente reconociera que él era más que la silla que ocupaba. Respiró hondo, se inclinó para acompañar el movimiento de ella y juntos crearon algo que el público jamás olvidaría. El baile, que antes era motivo de humillación, se convirtió en símbolo de algo completamente inesperado: libertad. Pero antes de que la magia de ese momento se consolidara, Marcos avanzó por el salón con pasos duros, como si rasgara el aire a su alrededor. No solo hizo una señal para que la música se detuviera, él mismo entró al centro de la pista, agarrando el brazo de Amalia con una brutalidad suficiente para arrancarle un grito ahogado. «¡Basta!», vociferó, haciendo que su voz retumbara en las paredes. Las personas retrocedieron instintivamente. Santiago intentó levantar la mano para proteger a su amiga, pero el movimiento fue inútil. Marcos empujó a la niña hacia atrás, haciéndola tropezar. «No vuelvas a tocar a mi hijo, ¿me oyes? Vete de mi casa». Amalia, con los ojos llenos de lágrimas, intentó decir algo, pero Marcos señaló la puerta como una sentencia. «Fuera, ahora». Ella dudó solo lo suficiente para mirar a Santiago, que temblaba en la silla, impotente. Él quiso decir «quédate», pero la voz se le quedó atorada en la garganta. Entonces Marcos se volvió hacia su hijo, el rostro deformado por la furia. «Y tú, a tu cuarto, inmediatamente. Ya causaste suficiente vergüenza». Agarró la silla de ruedas con una fuerza exagerada y la empujó unos centímetros, como quien expulsa a un intruso. Santiago, tragándose el llanto, giró las ruedas con dificultad y comenzó a alejarse, bajo la mirada atónita de todos. La humillación final quedó flotando en el aire como una sombra pesada, rompiendo todo lo que había sido construido en aquel instante de baile. La mansión amaneció pesada después del baile, pero Justina no necesitó más que unos minutos para tomar la decisión que venía formándose desde la noche anterior. Ver a Marcos humillar a Amalia de aquella manera había sobrepasado todos los límites. A primera hora de la mañana tocó la puerta del despacho. Marcos levantó la mirada, molesto por la interrupción.
Estoy renunciando, dijo ella, con la voz firme a pesar del corazón acelerado, y me llevo a mi hija conmigo. Él apenas parpadeó. Haz lo que quieras, y volvió al trabajo, como si estuviera despidiendo a cualquier empleado, no a una mujer que había dedicado años de su vida a esa casa. Justina dio la espalda con un dolor que solo quien ama conoce, y de manera casi inevitable se encontró con Santiago en el pasillo, con los ojos rojos por la noche mal dormida. ¿Tú también te vas?, preguntó él con la voz quebrada. Justina solo asintió. Amalia, a su lado, negó con la cabeza, triste. No hubo discursos. No hubo despedidas largas. Santiago respiró hondo, apretó las ruedas de la silla y declaró: «Yo me voy con ustedes». Y se fue. Así de simple. Marcos ni siquiera salió del despacho para impedirlo. Solo escuchó a lo lejos el sonido de la puerta cerrándose, creyendo que de algún modo todo volvería a la normalidad. Pero no volvió. La pequeña casa de Justina era todo lo que la mansión nunca fue: viva. El espacio era modesto, las paredes descascaradas en algunos rincones, muebles viejos que crujían, pero cada detalle parecía abrazar a quien entraba. Al cruzar la puerta por primera vez, Santiago sintió algo extraño, casi aterrador: calor humano. «Bienvenido a nuestro desorden», dijo Amalia riendo, mientras empujaba su silla hacia adentro. El niño miró alrededor, absorbiendo el olor a café, el sonido de las ollas, la alfombra gastada, y pensó: «Es bonito», de una forma que nunca había visto. En los primeros días, Justina casi no dejaba al niño estar solo. «Santiago, ponte ese suéter», decía, acomodándolo con cuidado. «Santiago, come esto, está calientito». Había una dedicación silenciosa en cada gesto, una forma de amor que él no estaba acostumbrado a recibir. Cuando tiraba algo, y eso pasaba siempre que se ponía nervioso, Justina sonreía y decía: «Pasa, no hay problema». Esas palabras, simples para muchos, eran revolucionarias para él. Amalia transformó su mundo de adentro hacia afuera. Todos los días inventaba algo nuevo: dibujos, historias, canciones, juegos que adaptaba con creatividad para incluir a Santiago. «¿Sabes por qué?», preguntó un día, sentándose a su lado en el suelo. «Porque tú mereces jugar, Santi, mereces todo». El niño sonrió de una manera tímida, casi desacostumbrada. «Yo no sé jugar bien». Amalia rió. «Entonces yo te enseño». Y le enseñó, con una paciencia infinita. Las tardes en la casa siempre estaban llenas de color. Amalia esparcía papeles por el suelo y decía: «Dibuja lo que sientes». Santiago, al principio, solo dibujaba círculos, montañas, formas sin sentido. Poco a poco, sin embargo, empezaron a surgir personajes, casas, árboles, vidas. «¿Ese soy yo?», preguntó ella un día, señalando a un niño sonriente junto a otro en una silla de ruedas. «Sí», respondió él con vergüenza, «pero tú eres más bonita en la vida real». Amalia abrió los ojos y aplaudió, riendo. «Santi, eso fue un cumplido, me voy a desmayar». Por la noche, Justina preparaba cenas sencillas, pero siempre calientes, siempre hechas con intención. La mesa pequeña quedaba apretada con los tres juntos, pero justamente eso hacía que todo fuera mejor. «Pásame el arroz, Amalia. Agarra el jugo, Santi». Hablaban del día, se reían del perro del vecino, contaban historias. Santiago descubrió que podía hablar sin miedo, que podía reír sin ser castigado, que podía existir sin pedir perdón todo el tiempo. Un nuevo hábito surgió de forma natural: el ritual antes de dormir. Amalia se sentaba en el colchón junto a la cama improvisada de Santiago y contaba historias inventadas. Había una vez un niño que creía que era invisible, hasta que descubrió que tenía el corazón más fuerte de todos. Santiago cerraba los ojos, sintiendo el pecho calentarse. Justina, desde el pasillo, observaba la escena y sonreía, orgullosa de ver a los dos sanando juntos. Y así, entre mañanas llenas de olor a pastel,
tardes de dibujos esparcidos y noches de historias susurradas, se formó algo poderoso, precioso, una rutina de amor, un hogar, un mundo donde Santiago era visto, escuchado, querido, donde Amalia florecía a su lado, donde Justina reencontraba la paz que creía perdida. Esa casa sencilla transformó al niño de adentro hacia afuera. Empezó a dormir sin miedo, empezó a despertar con ganas, empezó a soñar, empezó a amar. Los días en la pequeña casa de Justina transcurrían suaves, casi mágicos, como si cada amanecer reforzara el lazo invisible que unía a los tres. Santiago, ya acostumbrado al afecto diario, no despertaba asustado. Amalia seguía creando mundos con él, y Justina hacía de la rutina un abrazo constante. Nada parecía amenazar ese equilibrio finalmente conquistado, hasta que una tarde gris alguien llamó a la puerta. El golpe fue firme, inesperado, casi intruso. Justina se secó las manos en el delantal y caminó despacio hacia la entrada, pensando que podría ser un vecino o alguien pidiendo información. Pero al abrir la puerta, su expresión cambió por completo. El hombre frente a ella no era un desconocido, pero tampoco era el mismo que recordaba. Marcos estaba abatido, el rostro tenso, los ojos hundidos como quien cargaba noches sin dormir. El millonario arrogante que solía cruzar salones como un rey parecía ahora más pequeño, encogido por dentro. «Necesito ver a mi hijo», dijo con una voz que no combinaba con el pasado. No había arrogancia allí, había algo roto. Justina, con el corazón acelerado, dudó. Pero antes de que pudiera responder, Santiago apareció al fondo, atraído por las voces. Al ver a su padre allí de pie en la puerta, el niño se congeló. Por un instante, pareció volver a caber dentro del miedo de antes. Marcos dio un paso al frente, pero esta vez con cuidado. «Santiago, por favor, escúchame». La sala quedó en silencio, como si incluso el aire tuviera miedo de moverse. Amalia se acercó al amigo y tocó su hombro, ofreciéndole apoyo. El niño respiró hondo, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres?», preguntó, con la voz firme a pesar del temblor. Marcos cerró los ojos un instante, como si las palabras que necesitaba decir fueran arrancadas de un lugar demasiado doloroso. Cuando habló, su voz se quebró en la primera sílaba. «Vine a pedir perdón». El silencio que siguió fue casi físico. Santiago parpadeó sin creerlo. Justina se llevó la mano a la boca. Amalia apretó con más fuerza su hombro. Marcos continuó. «Yo nunca fui capaz de mirarte sin recordar a tu madre. Lorena». Tragó saliva, como si pronunciar el nombre abriera una herida antigua. «Ella murió en el parto. Eso ya lo sabías, pero lo que nunca supiste es el motivo de mi culpa». Marcos apoyó las manos en las rodillas, respirando con dificultad, como quien se sumerge en un mar de recuerdos que intentó olvidar durante años. Los médicos dijeron que había riesgo, dijeron que podían salvar a la madre o al bebé, pero no a los dos. Yo elegí salvarte a ti. Las palabras salieron como cuchillas. Te elegí a ti, Santi, y la perdí a ella. Y todos los días de mi vida me pregunté si había tomado la decisión correcta. Todos los días. La confesión cayó sobre la sala como una tormenta silenciosa. Santiago sintió que el suelo desaparecía por un instante. Amalia, a su lado, quedó paralizada. Marcos continuó, con la voz quebrándose. «Yo veía tu silla y veía el precio de la decisión que tomé, y no pude amarte sin sentir que había matado a la mujer que más amé». Respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «Sé que nada de esto justifica la forma en que te traté. Nada. Pero necesitaba que lo supieras». Santiago, con los ojos llenos de lágrimas, apretó los dedos contra el apoyabrazos de la silla. «Entonces, ¿yo soy el motivo de su muerte?», preguntó en un hilo de voz. «No», respondió Marcos de inmediato.
dando un paso rápido. No, hijo mío. La decisión fue mía. La responsabilidad es mía. Yo te culpaba, porque no podía culparme a mí mismo. El niño tragó el llanto, sintiendo el corazón tambalearse. Era como descubrir una historia que nunca supo que vivía dentro de él. Pero Marcos aún no había terminado. Y hay más, dudó pasándose la mano por el rostro cansado. Después de que ustedes se fueron, después de esa noche, fui destruido públicamente. Justina y Amalia intercambiaron una mirada confusa. Un invitado grabó todo, la forma en que interrumpí el baile, cómo te traté, cómo expulsé a la niña. Miró a Amalia con un peso enorme. El video se volvió viral. Los inversionistas se alejaron. Las empresas cancelaron contratos. Yo estoy al borde de la bancarrota. Santiago abrió los ojos de par en par. Bancarrota. La palabra parecía imposible en boca de Marcos, pero ahí estaba, un hombre deshecho, despojado del poder que siempre lo había protegido. Lo perdí todo, continuó él con la voz débil, excepto una cosa, la oportunidad de intentar ser tu padre, si me lo permites. La tensión en la sala era palpable. Santiago respiraba rápido, tratando de ordenar sentimientos que jamás imaginó tener que enfrentar. Culpa, dolor, sorpresa, miedo y algo nuevo, que solo Amalia percibió al mirarlo a los ojos. Una esperanza tímida, escondida, casi invisible. Amalia se inclinó hacia él y susurró con firmeza. No tienes que decidirlo todo ahora, pero tampoco tienes que cerrar la puerta. Santiago la miró absorbiendo ese valor que siempre lo había sostenido. Luego volvió la mirada hacia su padre, un hombre destruido, arrepentido, sin máscaras. Y entonces, con la voz temblorosa pero firme, dijo, yo puedo darte una oportunidad, pero no basta con decir que cambiaste. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos, que estás dispuesto a intentarlo. El silencio que siguió ya no era de ruptura, era de un comienzo aún frágil pero real. Marcos salió de la pequeña casa aquel día con el corazón en suspenso, como si hubiera cruzado un puente estrecho sin saber si soportaría su peso. Las palabras de Santiago resonaban dentro de él. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos. Por primera vez en muchos años, Marcos comprendió que ya no había atajos, excusas ni máscaras capaces de reconstruir lo que había destruido. Ser padre exigiría algo que nunca había logrado ofrecer: vulnerabilidad, amor, presencia real. Al día siguiente, muy temprano, Marcos tomó una decisión que jamás imaginó tomar. Entró por la puerta de un grupo de apoyo para padres en duelo. El lugar era sencillo, con sillas dispuestas en círculo, paredes decoradas con carteles que hablaban de afecto y superación. Dudó un instante en la entrada, sintiéndose fuera de lugar, pequeño. Pero una voz acogedora dijo, «Bienvenido, no estás solo». Por primera vez desde la muerte de Lorena, Marcos se sentó frente a desconocidos y permitió que las defensas cayeran. Cuando contó su historia, la voz le falló. Yo elegí salvar a mi hijo y perdí a mi esposa. Las lágrimas llegaron sin aviso, desordenadas. No intentó contenerlas. Mientras tanto, en la pequeña casa, Santiago se preguntaba si su padre realmente cumpliría lo que había prometido. Amalia lo observaba con atención, percibiendo cómo las chispas de duda y esperanza se mezclaban dentro de él. ¿Crees que de verdad va a intentarlo?, preguntó Santiago. Amalia sonrió con suavidad. ¿Sabes qué creo yo? Que a veces las personas caen tan hondo que solo pueden mirar hacia arriba. Y cuando deciden subir, se nota. El niño reflexionó sobre eso y por primera vez sintió que tal vez era posible. En los días siguientes, Marcos comenzó a aparecer. Primero de forma tímida, como si le pidiera permiso al propio aire para acercarse. Tocaba la puerta con hesitación, la misma casa en la que antes jamás habría imaginado entrar. Justina lo recibía con prudencia, siempre con el cuerpo un poco adelantado frente a Santiago,
como una guardiana silenciosa. Pero Marcos hablaba bajo sin exigir nada. Traje café, lo preparé yo mismo. Santiago frunció el ceño, desconfiado. ¿Tú lo hiciste? Marcos asintió. El mío quedó malo, pero este está mejor. Era incómodo, pero sincero. La convivencia, aunque breve, empezó a mostrar pequeñas grietas de cambio. Marcos intentaba preguntar por el día de su hijo, por los dibujos, por los tratamientos, pero con torpeza, tropezando con sus propias palabras. Yo nunca supe cómo hablar contigo, confesó una vez. Santiago respondió sin enojo. Nunca lo intentaste. El padre bajó la cabeza aceptándolo. Era duro, pero necesario. Cada error, cada silencio, cada falla. Marcos lo enfrentaba todo sin huir. Una tarde particularmente hermosa, Marcos apareció con 2 boletos de cine. Pensé que tal vez podríamos ir juntos. Santiago miró a Amalia, pidiéndole ayuda con la mirada. La niña sonrió y dijo, «Ve, yo hago palomitas cuando regresen». Y con ese valor prestado, el niño aceptó. Al principio fue extraño. Marcos torpe con la silla, Santiago encogido en el asiento. Pero poco a poco, ambos rieron con el mismo chiste de la película. Pequeña victoria, pequeño paso. Justina observaba todo como quien ve brotar una siembra tímida después de años de sequía. «Está intentando», le dijo a Amalia. «Sí», respondió la niña, «pero quien está guiando esto es Santi». Y era verdad. Cada gesto del padre solo tenía sentido porque el niño, por primera vez, dejaba una rendija de la puerta abierta. Una rendija pequeña, estrecha, pero abierta. Fue en una mañana silenciosa, de cielo nublado, cuando Marcos apareció frente a la pequeña casa con una invitación que ninguno de los 3 esperaba escuchar tan pronto. Estaba más calmado, más firme, como si los días de esfuerzo y vulnerabilidad hubieran disipado parte de las sombras que lo acompañaban. «Santiago, quiero pedirte algo». «A los 3, yo quisiera visitar la tumba de tu madre». El niño abrió los ojos de par en par. Justina tragó saliva. Amalia tomó discretamente la mano de su amigo, sintiendo la vacilación de él latir entre sus dedos. La idea de ir al cementerio siempre había sido un hueco dentro de Santiago, un lugar cargado de preguntas que nunca se atrevió a formular. Pero esta vez había algo distinto en la voz de su padre. No era imposición, no era control, era una petición. Una petición frágil, casi infantil, como si Marcos pidiera permiso para regresar a su propio pasado. Santiago respiró hondo, miró a Amalia, que le dio un pequeño gesto de ánimo, y respondió con un hilo de voz, «Yo puedo ir». El viaje hasta el cementerio fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de recuerdos y miedos, pero también de expectativa. Marcos conducía despacio, lanzando miradas rápidas por el retrovisor, como si comprobara que su hijo seguía allí. En el asiento trasero, Amalia mantenía su mano sobre la del niño, ofreciéndole ancla. Justina observaba todo con la serenidad de quien presencia un momento histórico dentro de una familia rota. Al llegar, el viento parecía susurrar entre los árboles. El cementerio era sencillo, con senderos estrechos de tierra y tumbas adornadas con flores frescas y otras ya marchitas. Marcos guió al grupo hasta una lápida discreta, sin adornos lujosos, la única parte de su vida que nunca recibió excesos. Se detuvo frente a ella y por un instante pareció perder el suelo. Las manos le temblaban, el pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Era como si hubiera esperado años para enfrentar ese minuto. Santiago se acercó despacio. Nunca había visto el nombre de su madre grabado en piedra. Lorena García. El nombre parecía demasiado grande, demasiado profundo, demasiado real. El niño sintió un nudo en el pecho, como si finalmente encontrara el origen de todas las preguntas que lo acompañaban desde pequeño. Amalia permaneció a su lado,
firme como siempre. Marcos sacó del bolsillo una flor blanca, solo una. Las manos le temblaban tanto que por un instante casi se le cayó. Lorena, susurró con la voz quebrada. Lo siento. Era la primera vez que el niño veía a su padre hablarle a su madre. La primera vez que veía a Marcos despojarse del orgullo y arrodillarse ante su propia historia. Justina cerró los ojos lentamente, permitiéndole tener ese momento sin miradas que juzgaran. Amalia se acercó también y colocó una margarita junto a la flor del padre. La niña susurró: «Gracias por haberlo traído al mundo». Marcos la miró, sorprendido por la dulzura de la frase. Era como si la niña reconociera en Lorena la pieza que faltaba para comprender a Santiago, y quizá incluso al propio Marcos. Y entonces llegó el momento más silencioso de todos. Santiago, con el corazón temblando, colocó una pequeña flor amarilla sobre la tumba. Respiró hondo, se aferró al brazo de la silla para no temblar y dijo con la voz más firme que pudo: «Me hubiera gustado que me conocieras, mamá». La frase cortó el aire como un rayo manso, dulce y devastador al mismo tiempo. Marcos se llevó la mano al rostro, conteniendo sollozos que escapaban sin pedir permiso. Justina apretó los ojos, intentando contener las lágrimas. Amalia inclinó la cabeza, ofreciendo presencia silenciosa a su amigo. Allí, en ese breve instante, padre e hijo quedaron unidos por algo que nunca habían compartido: el dolor y el amor por la misma mujer. Era como si Lorena, incluso en silencio, finalmente hubiera logrado acercarlos. La noticia del evento benéfico recorrió el barrio como un soplo de esperanza. Sería una celebración sencilla, organizada por la comunidad: música en vivo, comida casera, presentaciones de niños y voluntarios. Amalia estaba radiante. Siempre había soñado con cantar frente a un público, aunque fuera pequeño. Santiago también estaba entusiasmado, pero guardaba una inquietud en el pecho, como si algo dentro de él se estuviera preparando para un momento más grande de lo que sabía explicar. El día del evento, la plaza estaba iluminada con luces colgadas entre los árboles, creando un resplandor cálido y acogedor. Las familias caminaban de un lado a otro, los niños corrían, los voluntarios repartían pasteles. Todo parecía respirar vida. Santiago observaba el movimiento con los ojos brillantes, sintiéndose parte de algo que jamás había experimentado antes: pertenencia. Amalia le tomó la mano y dijo: «Hoy va a ser especial. Lo siento». Él sonrió, medio tímido, medio ansioso. «¿Especial cómo?». Ella guiñó un ojo. «Ya verás». Cuando anunciaron que Amalia sería la siguiente en presentarse, el corazón de la niña casi se le salió del pecho. Se acercó al micrófono con un nerviosismo hermoso de ver, ese tipo de temblor que solo existe en quien realmente siente. Antes de empezar, miró a Santiago y le hizo un gesto, como si dijera en silencio: «Esto también es por ti». El niño sonrió, lleno de orgullo. El niño que antes se escondía en salas silenciosas, ahora brillaba al ver a su amiga en el escenario. Pero fue Marcos quien sorprendió a todos al aparecer en la plaza. Caminaba despacio, inseguro, cargando una silla plegable en la mano. Venía solo, sin guardaespaldas, sin el aura de poder que solía acompañarlo. Era solo un padre intentando ser digno de su hijo. Al acercarse a Santiago se detuvo, respiró hondo y dijo: «Yo de verdad quería verlos hoy». El niño guardó silencio unos segundos. Luego hizo algo que antes no hacía. Abrió espacio a su lado. Un pequeño gesto. Un permiso. La música comenzó. Una melodía suave y profunda que parecía tocar directamente las fibras del corazón. La voz de Amalia llenó el aire, dulce y fuerte al mismo tiempo, como si hubiera sido guardada durante años solo para ese instante. Mientras ella cantaba, Santiago sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que pedía salir, algo que pedía valor. Miró a su padre, y en sus ojos no vio al hombre que lo había herido,
sino al hombre que estaba intentando reparar lo que había roto. «Papá», dijo Santiago en voz baja. Marcos se volvió de inmediato, como si ese llamado fuera un tesoro. «Sí», el niño respiró hondo. «Quiero bailar, pero contigo». Marcos tragó aire, como si pudiera atragantarse de emoción. ¿Conmigo? Santiago asintió, con la mirada firme a pesar del temblor. «Si tú quieres». Marcos no respondió con palabras, respondió con un gesto. Se arrodilló frente a su hijo, a su altura, y colocó las manos con delicadeza en los brazos de la silla. Era un movimiento tan distinto de aquel empujón brusco en el baile que incluso Justina, que observaba desde lejos, sintió que el corazón se le apretaba. «Quiero, pero muéstrame cómo», dijo él, con la voz quebrada. Y entonces el baile comenzó. No era una coreografía perfecta, no había pasos calculados, pero había algo mucho mayor. Marcos empujaba la silla despacio, con cuidado, guiándola al ritmo de la voz de Amalia. Santiago levantaba los brazos, como Amalia le había enseñado en el baile, solo que esta vez sin miedo a ser interrumpido. El niño inclinaba el torso, dejaba que los movimientos fluyeran, y Marcos lo acompañaba atento a cada señal, a cada pequeño ajuste. El público empezó a darse cuenta de lo que ocurría. Las conversaciones disminuyeron. Las personas se giraron para ver aquella escena improbable. Un padre y un hijo reencontrándose, no con palabras, sino con movimiento. Un baile que antes había nacido del desprecio, ahora renacía del amor. Amalia, al ver la escena desde el escenario, sintió que la voz le temblaba, pero no se detuvo. Cantó con aún más fuerza, como si su voz fuera el lazo que unía a padre e hijo, sosteniéndolos en ese momento de sanación. Cuando la música llegó al estribillo, Marcos dio un giro suave a la silla, y Santiago mostró una sonrisa que iluminó toda la plaza. No era una sonrisa tímida, ni contenida. Era una sonrisa plena, libre, viva, la sonrisa de un niño que por fin estaba siendo visto. Y por primera vez, Marcos devolvió esa sonrisa con verdad. Cuando la música terminó, hubo un segundo de silencio reverente, un silencio lleno de significado. Y entonces, toda la plaza se puso de pie en aplausos. Largos, emocionados, sinceros. Aplausos que no eran para una presentación, sino para un reencuentro, una promesa, una nueva posibilidad. El baile que comenzó como humillación, ahora era una petición de perdón, un abrazo sin brazos, un pacto silencioso entre padre e hijo. La plaza aún vibraba con los aplausos cuando la música terminó, pero para Santiago todo parecía ocurrir en un espacio suspendido, como si el mundo se hubiera desacelerado solo para que pudiera respirar ese instante. El niño seguía sonriendo, no por reflejo, no por cortesía, sino por una alegría real. Amalia bajó del escenario corriendo, el vestido ligero ondeando, los ojos brillantes de emoción. Se acercó a los dos, jadeando, con la voz temblorosa. Ustedes se veían hermosos. Nunca había visto algo así». Marcos se volvió hacia ella y algo suave brotó en su mirada. Algo raro, nuevo. Tomó la mano de la niña con cuidado, como si sostuviera algo precioso. «Tú fuiste el puente entre nosotros», dijo, con la voz casi quebrándose. «Si no fuera por ti, nunca habría encontrado a mi hijo de verdad». Amalia abrió los ojos, sorprendida por tanta sinceridad, y sin saber qué responder, solo sonrió. Una sonrisa grande, infantil, luminosa, que parecía caber en cualquier lugar del mundo. La plaza comenzó a vaciarse, pero la familia improvisada permaneció allí, bajo las luces colgadas entre los árboles. Esas pequeñas lámparas amarillas se reflejaban en los ojos de cada uno como estrellas bajas, testigos de lo que estaba siendo reconstruido. Justina se acercó con pasos lentos, conmovida. «Fue lo más hermoso que he visto en mi vida», dijo,
secándose discretamente el rabillo de los ojos. Marcos la miró con un respeto genuino, tal vez el primero que había mostrado en toda su vida. Gracias por haber cuidado de mi hijo cuando yo no pude. Justina asintió, con la dignidad de quien comprende el peso y la belleza de esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, Santiago atrajo la atención de todos al erguirse un poco en la silla, como si reuniera fuerzas para decir algo importante. «Papá», comenzó con la voz baja. Marcos se arrodilló de inmediato, quedando a la altura de su hijo. Yo te perdono». El silencio cayó pesado, pero no era un silencio de dolor, era un silencio de sanación. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marcos sin resistencia. Tomó las manos del niño, apretándolas con delicadeza. «Te prometo, por tu madre, por nuestra historia, por la vida que aún tenemos, te prometo que nunca más voy a dejar que enfrentes el mundo solo». Santiago sonrió, no ingenuo sino esperanzado, esa clase de esperanza que nace después de mucha tormenta. Eso es lo único que quería, solo quería tener un papá. Amalia, que observaba todo desde un lado, no contuvo el impulso. Abrazó a los dos al mismo tiempo, envolviéndolos con el cariño inmenso que solo un niño puede dar. Ahora se tienen el uno al otro, y yo voy a seguir aquí, siempre. El gesto hizo sonreír a Justina, orgullosa de la hija que, sin darse cuenta, había cambiado el destino de toda una familia con la valentía de su corazón. El grupo caminó hasta el césped, donde la luz de las lámparas titilaba como pequeñas constelaciones hechas a mano. Marcos se sentó junto a su hijo, y Amalia se sentó del otro lado, formando un círculo imperfecto, pero completo. Allí, sin prisa, compartieron palabras bajas, risas tímidas, promesas que no necesitaban ser gritadas para ser verdaderas. Marcos respiró hondo y dejó escapar algo que había guardado desde el inicio de la noche. No solo salvaron a mi hijo, me salvaron a mí también. Santiago se inclinó un poco en la silla, mirándolo con ternura. Y ustedes me dieron todo lo que nunca tuve antes, un hogar. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno. Lleno de perdón, de reconocimiento, de afecto. Lleno de todo aquello que habían pasado años buscando sin saber que lo buscaban. La pequeña plaza iluminada parecía en ese instante el centro del universo. Amalia apoyó la cabeza en el hombro de Santiago y dijo en voz baja: «No elegimos la familia en la que nacemos, pero sí podemos elegir la familia que construimos». Santiago sonrió. Marcos también. Era verdad, dolorosa, hermosa, transformadora. Y así, bajo luces sencillas y bajo un cielo que parecía ser testigo del renacimiento de tres vidas entrelazadas, comprendieron que el amor no nace perfecto. Nace del valor de intentar de nuevo, de empezar otra vez, de reconocer errores y aún así seguir adelante. Nace de la disposición de mirar al otro como alguien que merece cuidado y de permitirse ser cuidado también. La historia que comenzó con dolor, arrogancia y silencio termina allí. No con perfección, sino con verdad, con reconciliación, con la promesa silenciosa de que, a partir de ahora, todo sería diferente. Porque, a veces, el milagro no está en la curación del cuerpo, sino en la curación de un corazón que finalmente aprende a amar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.